El debate sobre si la inteligencia artificial reemplazará a los traders manuales parte de una premisa estadísticamente falsa. La IA no genera alfa de forma consistente porque sea más inteligente leyendo un gráfico de velas japonesas. Lo hace porque carece del mayor defecto estructural del ser humano, la necesidad biológica de tener razón frente al mercado. La narrativa dominante en YouTube te insiste en que necesitas dominar tu psicotrading para ser rentable, aplicando metodologías discrecionales que ahora mismo están de moda, ya sea de acción del precio pura, Smart Money Concept o el cada día menos famoso por sus malos resultados en cuentas reales, el sistema CRT. Cuando evaluamos los datos de rendimiento durante la última década, lo que observamos es una asimetría brutal. Cada minuto que opera basándote en la interpretación visual de un gráfico, estás absorbiendo un riesgo de ejecución que no puedes medir y por lo tanto no puedes gestionar. Pero eso cambia hoy. Al terminar este vídeo vas a tener un marco operativo claro para entender por qué las estrategias manuales colapsan bajo presión y cómo puedes empezar a aplicar hoy mismo la lógica de un agente autónomo estructurado mediante aprendizaje por refuerzo para proteger tu capital. Además, para aquellos que entiendan la magnitud del cambio de paradigma que estamos viviendo actualmente, al final del vídeo voy a liberar el acceso a una formación completamente gratuita donde te enseño paso a paso cómo construir este perfil profesional cuantitativo para alcanzar una rentabilidad real con tu operativa. Y no solo eso, para que no te quedes solo en la teoría, al final de este vídeo te voy a decir cómo descargar de forma 100% gratuita un bot de inteligencia artificial profesional totalmente operativo. Un modelo que aprende del mercado y aplica exactamente todo lo que vamos a ver hoy en este vídeo y podrás conectar para hacer tus propias pruebas en real o en demo desde hoy. Si te tomas tu futuro en el trading en serio y quieres convertirte en un trader profesional, real y rentable que sabe qué hace y por qué lo hace, quédate porque esto te interesa. Porque esto es ingeniería financiera real aplicada a los mercados financieros. Esto es TechChain. Comenzamos. Para demostrar todo esto con el rigor que exige el mercado, vamos a salir de la teoría barata de redes sociales y vamos a adoptar un marco profesional. Primero, vamos a diseccionar la ilusión del control del trading discrecional, identificando la falla matemática exacta en la toma de decisiones humanas. Luego te mostraré cómo se construye la arquitectura de adaptación de un agente IA utilizando un entorno no-code en la plataforma de TechChain. Y lo más importante, extraeremos los principios de ese modelo algorítmico para que puedas llevarte hoy 3 reglas cuantitativas aplicables a tu operativa manual actual. Finalmente, analizaremos un escenario real de extrema volatilidad para contrastar la mecánica mental del humano frente a la ejecución matemática de la máquina y entender por qué uno sobrevive al estrés sistémico mientras que el otro quiebra. El problema central del trading manual no es la falta de conocimiento técnico del operador. Es más, en la mayoría de los casos, el inversor medio tiene demasiado conocimiento técnico y lo último que necesita es adquirir más. El problema real es lo que en ciencia de datos llamamos dimensionalidad del espacio de estados. Si no sabes qué, no te preocupes porque te lo explico ya mismo. Un trader discrecional, por muchos años de pantalla que tenga, observa un monitor y procesa de forma consciente 3 o máximo quizás 4 variables simultáneas del mercado: el precio actual, la pendiente de un par de medias móviles, el nivel de un par de indicadores favoritos o que esté utilizando actualmente y quizás el volumen básico de la sesión. Sobre esa información extremadamente limitada y subjetiva, toma una decisión binaria de comprar o vender, fuertemente influenciada por si la operación anterior fue ganadora o perdedora, aplicando la misma estrategia. A esto en psicología conductual se le llama heurística de disponibilidad, es decir, tomamos decisiones basadas en la información visual más fácil de procesar, ignorando el resto del espectro estadístico. Es exactamente como intentar predecir la climatología de todo el continente mirando por la ventana de tu habitación. Puedes acertar si hoy va a llover en tu calle, pero careces de un modelo predictivo real sobre el sistema atmosférico. A largo
plazo el clima te va a pasar por encima. Por el contrario, cuando diseñamos un agente autónomo cuantitativo, no le enseñamos a ver soporte o a trazar líneas de tendencia, le obligamos a procesar una matriz multidimensional. El algoritmo de Q-Learning, la base del aprendizaje por refuerzo profundo, asigna un valor de calidad, el valor Q, a cada acción posible en un milisegundo determinado. El agente está evaluando simultáneamente la aceleración del precio, la profundidad real del mercado, la volatilidad implícita, el régimen actual del mercado, la variación y el delta del volumen, entre otros muchos factores. El modelo no intenta predecir el futuro, simplemente optimiza su respuesta al estado presente del mercado, basándose en millones de iteraciones de backtesting anteriores, es decir, en su aprendizaje. Seguramente te estarás preguntando, ¿cómo puedo yo aplicar esta lógica a mi operativa hoy y tener una ventaja real? El primer paso es dejar de operar ya el precio desnudo de la gráfica. El 90% de los minoristas que comprarán mañana en su mercado favorito lo harán porque el precio tocó una línea diagonal que trazaron antes de ayer o porque su indicador favorito dio X señal. Pero en el enfoque cuantitativo profesional, el único en realidad rentable actualmente y que aplican a diario más del 80% de las instituciones más respetadas del mundo, exige que añadas el contexto del flujo de órdenes. Ejemplo claro: si el precio llega a tu nivel clave, pero el delta del volumen institucional muestra una agresión masiva en contra de tu dirección, la probabilidad estadística de tu patrón acaba de colapsar. La IA cancelaría la orden en microsegundos. El humano promedio entra y pierde, y luego pues seguramente le echará la culpa a una manipulación de mercado. Hasta aquí el marco teórico tiene sentido y parece predecible, pero hay un sesgo implícito en este modelo que invalida casi la totalidad de los bots comerciales que te venden en internet actualmente, y es exactamente el punto donde un sistema mal calibrado liquida cuentas más rápido que operar por pura intuición. Este sesgo destructivo es la diferencia fundamental entre optimización estructural y sobreajuste. Quizás lo conozcas como el famoso curve fitting. Cuando el trader manual define su estrategia, suele hacerlo con reglas rígidas y estáticas, del tipo, por ejemplo, si el precio rompe la estructura y retrocede al bloque de órdenes, pues compro con un stop loss fijo del 1%. El problema es que los mercados no son estacionarios, pasan de regímenes de tendencia direccional con baja volatilidad a regímenes de rango lateral con alta frecuencia y ruido extremo en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el mercado cambia de régimen, el trader humano tarda semanas, a veces meses y decenas de miles de dólares en pérdida en aceptar que sus reglas estáticas ya no funcionan. Su ego protege la estrategia original. Esta mala praxis en el trading retail te lleva a volver a las redes sociales una y otra vez a buscar una estrategia milagrosa, sencilla y aburrida que te haga ganar miles de dólares todos los meses. Pero sabes que esto no es cierto y que lo único que harás es volver a repetir el ciclo una y otra vez, pero cada vez con menos tiempo y menos dinero, por haber adquirido una formación desastrosa, haber incurrido en pérdida, y al final todo esto es poco realista. Aquí es donde la arquitectura de un sistema autónomo en entornos como TheChain cambia por completo las reglas del juego para ti, y por primera vez te acercas a la posibilidad real y profesional de ser rentable con tu trading. No programamos un algoritmo con condiciones básicas de si X cruza Y, entonces compra. Lo que diseñamos y estructuramos es una arquitectura de adaptación continua sobre el mercado. Usando un flujo de trabajo basado en nodos, el motor principal de la gente no es un indicador de entrada, es un motor de gestión de riesgo dinámico basado, por ejemplo, en C-bar o déficit esperado. Este concepto matemático cuantifica el riesgo de cola de una distribución de retorno real de los mercados financieros. Para que lo entiendas de forma sencilla, el C-bar no solo te dice cuál es la probabilidad de que tengas un accidente con el coche, sino que calcula el coste financiero exacto de los daños en el peor escenario posible si ese accidente, por ejemplo, ocurriese a 150 km/h. Y aquí un tip práctico que te llevas ya para ejecutar en tu trading. El trader minorista gestiona el riesgo poniendo un stop loss fijo del 1% de su capital en todas las operaciones, independientemente
independientemente de lo que esté haciendo el mercado. Pero eso es un suicidio matemático comprobado y garantizado a largo plazo. Un bot IA de trading bien diseñado ajusta dinámicamente el tamaño de su posición en función de la volatilidad implícita del mercado en ese momento. Si quieres aplicar una ventaja cuantitativa a tu operativa manual mañana mismo, elimina tus stop loss fijos. Empieza a dimensionar posiciones basándote como mínimo en el ATR o Average True Range, o por ejemplo en la volatilidad histórica reciente del activo. Si la volatilidad se duplica hoy respecto a ayer, el tamaño de tu posición debe reducirse a la mitad para mantener el mismo nivel de exposición al riesgo. Ese simple ajuste separa a los apostadores de los profesionales, entre otros. Pero nunca deberías operar con reglas rígidas en un mercado dinámico. Eso no funcionará nunca, te lo puedo asegurar 100%, aunque seguramente si has aplicado este tipo de sistema tú ya lo sepas. El análisis que hemos construido hasta ahora asume que el mercado está operando únicamente por flujos matemáticos, lógicos y liquidez constante. Pero si cuestionamos ese supuesto e introducimos el factor del pánico irracional humano, las conclusiones cambian drásticamente. Y créeme, el pánico es la variable más predecible del mercado. La metodología discrecional más popular hoy asume que los creadores de mercado, los institucionales, dejan huellas visibles que tú desde tu portátil, con tu experiencia y tu capacidad de procesamiento humana, puedes interpretar en tiempo real. Claro está, esto mientras esta estrategia se venda bien a los novatos. Cuando ya no se venda bien, todos cambiarán a otra para estar siempre vendiendo la última novedad más buscada del momento en redes sociales y seguir subido en la ola del momento de la facturación, facturando a ingenuos. Pero debes tener claro que si quieres ser rentable o tener la más mínima posibilidad de serlo, debes entender que el problema empírico en todo esto es el tiempo de latencia cognitiva. Imagina, por ejemplo, la publicación de un dato de inflación peor de lo esperado, o por ejemplo, un evento geopolítico no programado. Un ser humano necesita en promedio físico y neurológico entre 90 y 120 segundos para leer el titular de la noticia, procesar el impacto, combatir el sesgo de confirmación si estaba posicionado en contra, abrir el mercado, revisar su estrategia para confirmar todo y ejecutar el cierre de la orden si este procede. En los mercados financieros altamente algorítmicos de este 2026, 120 segundos de latencia equivalen a llegar 3 semanas tarde a la fiesta. Mientras tu cerebro procesa la duda, un agente de IA equipado con un nodo de NLP o procesamiento de lenguaje natural ya ha integrado el tono semántico del titular de noticia, ha correlacionado esa noticia con caídas históricas similares, ha evaluado el desequilibrio instantáneo en la profundidad del libro de órdenes y ha ejecutado una reversión de cobertura institucional. La IA no generó rentabilidad por ser un genio adivino, generó rentabilidad por la ausencia absoluta de fricción emocional entre la recepción del dato y la ejecución del protocolo de supervivencia. Queda claro que no realizar trading algorítmico en este nuevo año, en este 2026, cuando en el 2025 hasta el 80% de las operaciones fueron ejecutadas por algorítmico, es un suicidio matemático. Suficiente teoría por ahora, es momento de bajar al barro. Vamos a ver qué dicen los datos cuando cruzamos estas dos metodologías en una simulación de estrés extrema fuera de la muestra. Tomemos como ejemplo un evento de colapso de liquidez rápido, como por ejemplo los que ocurren durante sorpresas macroeconómicas o el inicio de una caída en cascada. No necesitamos mirar el historial de cuentas de terceros para saber qué ocurre. La psicología conductual y la microestructura del mercado ya nos dan la respuesta. Presta mucha atención a esto porque esta es la lógica exacta con la que opera el bot IA que te vas a llevar gratis en unos minutos. Cuando el mercado colapsa verticalmente, el trader humano promedio, aquel que busca confirmaciones estructurales en su gráfico, sufre lo que se conoce como parálisis por asimetría de pérdida. Impulsado por el sesgo de aversión a la pérdida, el humano entra en negación, promedia posiciones perdedoras a la baja o aleja mentalmente su stop loss esperando el rebote milagroso a la media. Su riesgo real se vuelve infinito, independientemente de lo que dictaba su plan inicial de arriesgar solo el 1%. En ese mismo escenario exacto, ¿qué hace el modelo de aprendizaje por refuerzo? Ejecuta lo que en el ecosistema Quant llamamos amputación de riesgo milimétrica. La IA corta la posición y asume la pérdida en la fracción de segundo en que la estructura probabilística del flujo de órdenes se invierte matemáticamente. No le importa si está perdiendo un 0,3% o un 0,8%. No tiene apego al capital invertido ni busca vengarse del mercado promediando a la baja. Su único mandato es mantener la integridad estadística del sistema.
sistema. La máquina sobrevive, pero no porque prediga el fondo del colapso, sino porque su protocolo de salida no está sujeto a negociación emocional. Este marco analítico es devastador para la operativa manual tradicional. Pero antes de que corras a intentar usar inteligencia artificial para intentar ser rentable, hay un detalle técnico en el núcleo del sistema que invalida absolutamente todo lo anterior si lo configuras mal. Y de hecho es la misma falla lógica por la que tu operativa manual lleva estancada el último año. Ese detalle crítico, la pieza central que hace que todo el andamiaje funcione, es la función de recompensa. Si programas a un agente IA o si configuras tu propia mente humana con el objetivo de maximizar el beneficio absoluto en dólares, estás firmando tu propia sentencia de quiebra. Un algoritmo diseñado solo para ganar dinero encontrará rápidamente la forma de sobreapalancarse al máximo en escenarios de baja volatilidad porque matemáticamente rinde más. Eso crea una bomba de relojería sistémica que explotará totalmente, llevándose la cuenta entera en el primer evento de estrés de liquidez, es decir, un flash crash. Para que un modelo sistemático genere una rentabilidad sostenida y supere la intuición humana, la función de recompensa debe penalizar de forma masiva la varianza de los retornos. En los entornos profesionales que estructuramos, el sistema recibe un refuerzo positivo no por hacer la operación más rentable, sino por mantener un ratio de sortino altísimo. Se le premia por lograr retornos estables suavizando la volatilidad negativa. La batalla entre la intuición humana y el modelo cuantitativo no es una guerra por ver quién adivina mejor el futuro, es una guerra de rigor en la ejecución. El trader discrecional o que utiliza bots de trading estático y que basa su ventaja en dibujar, por ejemplo, soportes y resistencias estáticos con herramientas de dibujo o automatizar criterios de trading simplistas, está intentando competir en un juego de milisegundos usando herramientas del siglo pasado. El momento de revelación aquí no es que debas rendirte y dejar de operar, es que la naturaleza de tu trabajo en el mercado tiene que evolucionar radicalmente si quieres sobrevivir los próximos meses. Tu ventaja competitiva en este 2026 ya no reside en tu capacidad visual para ejecutar manualmente un patrón de vela japonesa mientras, por ejemplo, luchas contra tus pulsaciones y sudor frío, ni en optimizar un bot de trading estático y arrojarlo al mercado con un escenario sobreoptimizado. Tu alfa verdadero, tu rentabilidad a largo plazo aquí reside en tu capacidad para diseñar una arquitectura lógica de un sistema, definir los parámetros de riesgo estadístico y supervisar como gestor a los sistemas que hacen la ejecución sucia y pesada por ti. Deja de intentar ser el soldado de infantería en las trincheras recibiendo golpes por todos los sitios en tu cuenta de trading y conviértete en el general que diseña la estrategia desde la sala de mando. Este 2026 no eres el piloto de combate bajo fuerza G extrema, debes ser el ingeniero que diseña y supervisa el dron. Y para que empieces a ejercer como ese ingeniero hoy mismo, es el momento de entregarte tu primer dron, tu primer bot de trading de inteligencia artificial. Hemos resuelto el problema fundamental de la ejecución, desnudando la asimetría del riesgo entre el enfoque emocional y la frialdad de un sistema automatizado. Te he dado los conceptos estadísticos y la dirección en la que tienes que evolucionar, pero la teoría no genera rentabilidad si mañana vuelves a abrir tu plataforma de trading para operar por pura intuición. Para que puedas auditar estos conceptos por ti mismo y ver la ejecución algorítmica en la práctica, acabo de subir un bot de inteligencia artificial de última generación a mi canal privado de Telegram. Tienes el link en la descripción para que puedas descargarlo totalmente gratis y sobre todo para que hoy mismo puedas realizar tus propias pruebas en el mercado real. Tienes el link, como te digo, en la descripción. Únete al canal para no perderte nada. Sin embargo, tener acceso a la mejor tecnología del mundo es inútil si no posees la arquitectura mental para gestionarla correctamente. Por eso, el siguiente paso lógico si quieres ser rentable es estructurar tu conocimiento analítico. En el vídeo que aparece ahora aquí en pantalla tienes el acceso a una formación estructurada y totalmente gratuita. En ese vídeo te enseño el paso a paso exacto para dejar atrás el trading de apuestas discrecional y empezar a construir tu propio perfil como trader profesional, cuantitativo y analista de mercados profesionales. Esta formación es exactamente el conocimiento que necesitas para empezar a lograr consistencia sin depender de la suerte. Haz clic en el vídeo y nos vemos dentro.